Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Luis Cuevas. Soy coach en desarrollo vocacional y también soy consultor en gestión de carrera. Y le doy la bienvenida a este ciclo de charlas de motivación y vocación. Y les quiero contar muy brevemente que como coach en desarrollo vocacional me dedico a acompañar jóvenes a que puedan decidir una carrera con sentido, y también como consultor en gestión de carrera me dedico a acompañar a profesionales a que puedan desarrollar su carrera en los mejores términos que puedan encontrar. Por lo tanto, me ha tocado estar justamente en diferentes momentos de este desarrollo vocacional, en el momento de la elección de carrera y también de cómo vamos eligiendo nuestros caminos. Y desde ahí es que quiero compartir todo este mapa, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver el mapa completo, lo que se van a tratar todas las charlas que vamos a tener. Bien, este es el mapa del viaje del héroe y la heroína y fue creado por Joseph Campbell, un antropólogo que se dio cuenta que estudió diferentes mitos, novelas, historias. Se dio cuenta que en el tiempo los seres humanos siempre pasamos por diferentes momentos. Bien, aquí estamos viendo un resumen de este viaje del héroe o la heroína, pero nos sirve justamente para ir observando el camino que vamos a tener. Entonces, el primer momento, que es el status quo, es ese momento quizá en el que te puedes encontrar hoy, en donde quizás te estás sintiendo incómoda, incómodo, algo te está pasando, pero no sabes muy bien aún, no tienes mucha claridad qué es eso que está ocurriendo en ti. Y para emprender este viaje, algo muy importante, y por eso están esos lentes ahí, es reconocer nuestras creencias, nuestro mindset. Bien, nuestras creencias son como estos lentes que nos ponemos. Todos tenemos creencias, las creencias no son ni buenas ni malas, solamente que hay que primero que todo tener conciencia de que usamos ciertos lentes con los que estamos mirando el mundo, con los cuales estamos mirando las posibilidades. Bien, y existen algunos lentes llamados mentalidad de crecimiento y otro lente también llamado mentalidad fija. Básicamente la mentalidad de crecimiento es aquella que nos permite ver posibilidades aun cuando quizá en el momento se vea difícil que existan posibilidades, y nos permite avanzar. Y por otro lado, la mentalidad fija muchas veces queda acotada a las posibilidades, a veces nos resignamos y nos quedamos en el mismo lugar, lo cual no nos va a ayudar justamente a lograr lo que queramos lograr. Entonces, la próxima semana vamos a estar hablando de mindset o de creencias. En la medida que vamos avanzando en este viaje del héroe o la heroína, también va a empezar a aumentar nuestro autoconocimiento. Y para eso necesitamos desarrollar herramientas que nos permitan reconocer, que nos permitan valorar, que nos permitan también saber por qué estos ingredientes o estos intereses nos son tan importantes, y por último también poder priorizarlo. Bien, así que vamos a estar viendo ya en la semana subsiguiente la charla de autoconocimiento. Vamos a estar hablando de algunas herramientas y de cómo es eso de conocernos más. Cuando nosotros vamos avanzando desde nuestro status quo, en nuestro mundo ordinario, que es el mundo en donde nosotros conocemos, donde conocemos las reglas, bien, en algún momento tenemos que cruzar nuestros umbrales, y eso se refiere a vivir nuestras aventuras. Y cuando nosotros cruzamos un umbral, llegamos a un mundo especial en donde las reglas son nuevas, donde no conocemos todo lo que está pasando, y empieza a ocurrir que empiezan a aflorar emociones tanto que nos favorecen avanzar en este nuevo mundo o mundo especial, y también existen emociones que a veces nos paralizan o nos hacen retroceder. Por lo tanto, también estaremos viendo en la charla sobre aprendiendo a aprender o surfeando nuestras emociones, qué tipo de emociones aparecen, cómo las podemos surfear mejor, qué es lo común, qué es lo que no es tan común, de tal manera de que cuando entremos en este mundo especial lo podamos llevar de una mejor manera. Como ven acá abajo, también un momento importante es la crisis. La crisis es ese momento en el cual a veces creemos que no hay posibilidades, en el cual vemos que en realidad hasta aquí llegó el camino, al igual que muchas veces creemos que no vamos a ver las posibilidades. La idea aquí es poder desarrollar
nuestro grit. El grit nos va a ayudar a afrontar de mejor manera la crisis. ¿De qué manera? Bueno, el grit primero que todo tiene que ver con la resiliencia, con nuestra capacidad de pararnos una vez y otra vez en la medida que vayamos encontrando desafíos o nos vayamos equivocando o vayamos teniendo fracasos. En vez de quedarnos paralizados, ¿cómo podemos aumentar nuestra resiliencia para poder avanzar en ese sentido? Y por otro lado también, el grit está acompañado por el componente de la pasión, entendiendo la pasión no como una emoción fuerte, sino más bien cuánto yo soy capaz de mantener un interés en el tiempo, ¿bien? En el mediano a largo plazo. Y cuando digo eso, por lo menos estamos hablando de cuánto tiempo, por ejemplo, 2 años, ¿bien? Puede ser un tiempo mínimo de haber mantenido algún tipo de interés. Entonces, el grit nos va a ayudar justamente en las crisis a poder superarlas, a poder pararnos nuevamente y también a poder desarrollar nuestra capacidad de mantener nuestras pasiones. Y también lo estaremos viendo en charlas futuros. Y ya cuando estás saliendo de este mundo especial y apareces la nueva vida, ¿bien? Donde integras todo lo que aprendiste en este viaje, probablemente te des cuenta tanto de las cosas, de todos los recursos personales que ya tienes, como también de los que necesitas desarrollar. Y para poder desarrollarlos de mejor manera, es importante tener estrategias para cultivar hábitos. Entonces, más adelante, ya en nuestra última charla, vamos a estar hablando sobre herramientas, actitudes que nos van a ayudar a poder cultivar de mejor manera nuestros hábitos. De eso se trata todo este viaje. En cada sesión iremos profundizando en cada uno de ellos y recuerda que tienes mi teléfono, tienes mi correo y también tienes mi Instagram para hacerme todas las preguntas que vayan surgiendo en estas charlas. Cuando estaba en el colegio, me cargaba correr. La verdad es que no lo pasaba bien, sentía que no tenía condiciones, así que en esos entrenamientos clásicos que te piden dar la vuelta al colegio, lo pasaba mal. Y por lo tanto, en ese tiempo sentía que lo que podía correr, o más bien siquiera tenía las capacidades para correr, no me tenía mucha fe. Fue así que cuando entré a la universidad me siguió pasando lo mismo. Me encontré con profesores que inclusive se reían de mi falta de capacidad, ¿cierto?, para realizar deporte. Y la verdad es que yo me seguí comprando el cuento de que correr no era para mí, que yo no era una persona que podía realizar deporte, ¿cierto? Y así fui pasando el tiempo y fui comprándome esa historia, hasta que ya bastante más grande, más o menos como a los 35 años, conocí a un coach de running, con el cual empecé a entrenar. Y él, de alguna manera, es como que se me hubiera prestado, ¿cierto?, su casco, como él miraba el mundo, ¿cierto? Y es como que se me hubiera prestado su mentalidad. Él tenía una mentalidad de crecimiento y me hizo creer que yo realmente podía correr. Y me hizo creer además que no solamente podía correr, sino que podía correr un maratón. Yo me acuerdo que cuando me acerqué a él, quería correr 21 kilómetros, que para mí eso era un mundo, era gigante. Y me hizo un pequeño test. Y al terminar el test me dijo, ya, estamos listos, puedes correr 42 kilómetros. Y yo, 42, yo iba por 21. Me dijo, sí, y me lo dijo tan convencido que al ver mi capacidad, ¿cierto?, en ese pequeño test, él estaba proyectando lo que podía pasar, porque en ese momento aún no estaba listo yo para correr un maratón. Y bueno, dije, si él que sabe, él de hecho es un deportista olímpico también, ha ido a la Olimpiada, dije, si una persona así cree que yo puedo correr un maratón, bueno, habrá que creerle y habrá que ver realmente si esto se puede lograr o no. Y fue así que corrí mi primer maratón y después ya corrí mi segundo maratón y bueno, hasta la fecha he corrido por lo menos 6 maratones
Y es interesante cómo soy la misma persona, ¿cierto? Pero cuando me miré desde una mentalidad distinta, pude creer que era capaz de realizar ciertas cosas. Algo que para mí en el colegio, en la universidad, la verdad es que era algo imposible, o era cosas que hacían otro tipo de personas. ¿Y por qué te estoy compartiendo esta historia? Porque hoy día vamos a estar hablando de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Y cada uno de nosotros es un observador que tiene una cantidad de creencias que hemos ido heredando de nuestra familia, de nuestra cultura, el país donde nacimos, o que nosotros mismos también hemos ido creando en el camino. Y estas creencias que nos forman como observadores, ¿cierto? Podemos llamar que son como lentes, ¿bien? Entonces, si yo me pongo lentes de color verde, en general todas las cosas me van a parecer verdes. Si me pongo lentes quizás de otros colores, voy a estar viendo las cosas con esos colores. Entonces, lo primero que te invito a observar en ti, o a entender también en ti, es que todos andamos con estos lentes. Y estos lentes no son ni buenos ni malos. Simplemente son filtros que nos permiten ver la realidad desde ese lugar. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a reconocer cuáles son los lentes que andamos trayendo por la vida, también vamos a empezar a darnos cuenta cuándo nos sirven y cuándo no. Quizás hay oportunidades en las cuales estos lentes te van a ayudar a mirar ciertas cosas, pero en otras no. Por lo tanto, es importante también poder saber cuánto le creo a estos lentes y sobre todo reconocer que estos lentes están ahí y probablemente nos acompañen durante toda nuestra vida. Y hay lentes que a veces nos abren posibilidades, nos permiten ver posibilidades, como hay lentes o creencias que nos cierran posibilidades. Por ejemplo, si yo digo, yo no soy bueno para el deporte, ese es un lente que me cierra, o eso es una creencia, ¿cierto? Que no, me cierra posibilidades. Versus, yo hasta el momento no he sido bueno en el deporte, pero me gustaría ver de qué soy capaz. Esta creencia que me abre posibilidades porque en realidad digo, bueno, veamos, quizá necesito contratar a un coach, necesito practicar con un grupo, en fin, me abre las posibilidades para probar, para seguir probando si es que yo puedo realizar correr. Mentalidades que me cierran posibilidades también son, no, es que yo soy flojo, no, es que yo no soy bueno para la ciencia. Cuando yo digo que no soy algo, y lo digo de una forma categórica, me está cerrando las posibilidades. Puede ser que efectivamente no te interesen, pero ¿qué pasa cuando de repente estás buscando carreras que tienen ciertas materias que tú te has considerado hasta el momento que eres malo o mala en ello? ¿O qué pasa si vas a estudiar una carrera que te exige un cierto esfuerzo y tú te consideras flojo o flojo? Vamos a ir mirando cómo están las creencias. Vamos a estar hablando hoy día de la mentalidad fija o de crecimiento y vamos a ver cuánto de ello puede estar o no en ti. Y te estás preguntando, ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Hasta hace no mucho tiempo, unos 20 o 30 años, se creía que nosotros nacíamos con unas capacidades limitadas, bien, y que con lo que nacíamos teníamos que batirnos toda nuestra vida, pero ya se ha demostrado cada vez con mayor fuerza la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué significa esto? De que nuestro cerebro va generando en el tiempo nuevas conexiones y por lo tanto podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Si bien entre más joven eres, puedes generar la neuroplasticidad es mucho más alta, aún así cuando tienes más edad puedes seguir desarrollando esta nueva habilidad y lo que pasa ahí es que a veces va a tomar más tiempo, se puede lograr y además vas a necesitar quizá tener una motivación mucho más alta para poder mantenerte en ese camino de querer desarrollar lo que tú quieres lograr. Primero que todo, la mentalidad de crecimiento está conectada con la neuroplasticidad, con esta creencia de que realmente
no estamos limitados con lo que sabemos o quiénes somos hoy, sino que podemos seguir desarrollando. Si te das cuenta, nacemos con mentalidad de crecimiento. Los bebés siempre están buscando aprender nuevas cosas, aprender a caminar, a hablar. No hay bebés que se están preguntando, ¿será que yo realmente seré bueno para hablar? Simplemente lo hacen, lo prueban, lo intentan. Hay situaciones en las cuales las personas tienen algunas deficiencias, pero eso más a veces tiene que ver con lo genético o con ciertas enfermedades, pero desde la mentalidad nosotros siempre estamos buscando desarrollarnos. Por lo que hemos ido observando, ocurre, y esto también lo dice Ken Robinson, que en algún momento de este desarrollo, más o menos en tercero, cuarto básico, por ahí, inclusive hasta sexto, ocurre algo que nos lleva a una mentalidad más bien fija. En vez de estar curioseando, aprendiendo nuevas cosas, intentándolo una y otra vez, como que empezamos a evitar esas situaciones. También esto tiene que ver con el sistema educativo, en el cual se premia a las personas que sacan buenas notas y se castiga a las que no sacan buenas notas, o nos enseña a aprender de nuestros errores. Quiero dejar la idea de que, primero que todo, todos nacemos con mentalidad de crecimiento, y algo pasa en el camino que no nos permite o nos lleva a una mentalidad fija. Además, también te quiero decir que nuestra mentalidad de crecimiento es situacional. ¿A qué me refiero con eso? Puede ser que tengas mentalidad de crecimiento en la parte económica, financiera, pero puede ser que en la parte espiritual, por ejemplo, o en la parte profesional, tu mentalidad sea más bien fija. Cuando digo situacional me refiero a que en una situación o en un área específica puedes tener mentalidad de crecimiento, como también puedes tener mentalidad fija. No somos solamente o de mentalidad de crecimiento o de mentalidad fija. Somos una mezcla de ambas mentalidades. A veces en alguna situación específica tenemos más desarrollada una mentalidad que la otra, y en otras tenemos quizá una mezcla entre ellas, ¿bien? Por lo tanto, te invito a ir mirando también en qué situaciones aparece más tu mentalidad de crecimiento y en cuáles quizás no tanto. Ya te expliqué entonces qué es lo que es la mentalidad de crecimiento. Ahora quiero compartir contigo lo que es la mentalidad fija. La mentalidad fija básicamente es una mentalidad que nos cierra posibilidades. Es cuando nosotros tenemos ciertas creencias que no nos permiten seguir avanzando, más bien nos hacen quedarnos en el mismo lugar. Es una mentalidad que está asociada con creer que quienes somos hoy es todo lo que podemos lograr ser. No creemos realmente que nos podemos seguir desarrollando, de que podemos seguir desarrollando nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Ya entendiendo un poco cómo funcionan las creencias, qué es lo que es la mentalidad de crecimiento, qué es lo que es la mentalidad fija, te preguntarás, ¿yo tengo mentalidad fija o mentalidad de crecimiento? ¿Cómo la podemos detectar? Entonces lo primero es empezar a averiguar qué es esto de la mentalidad fija o de desarrollo en nosotros. Algo que nos puede dar pistas al respecto es cuando no nos atrevemos a tomar nuevos desafíos. Tendemos a quedarnos, insisto, miren, en situaciones, porque ustedes quizás me van a decir, José Luis, pero mira, en esta situación, yo sé, en el deporte yo me atrevo, voy y hago un montón de cosas, entonces tienes tu mentalidad de crecimiento en el deporte. Pero puede ser, por ejemplo, en los estudios, cuando te aparece un desafío muy grande, te quedas paralizado, paralizada, o tiendes a procrastinar, o sea, a evitar esa situación. Entonces ahí podemos empezar a ver algunos indicios, rastros, cuando te pasa muy seguido con cierto tipo de situaciones que podría aparecer tu mentalidad fija. Otra forma de detectar también es no salir de tu zona de confort. Porque ¿qué pasa cuando sales de tu zona de confort? Muchas veces te puedes demostrar que no eras quien creías ser, o te puedes demostrar que te faltan cosas que aprender. Entonces, desde la mentalidad de crecimiento, si yo creo que no puedo desarrollar más mis habilidades y me doy cuenta de que me falta por aprender, creyendo yo quizá que lo que yo tenía era suficiente, me hace sentirme mal conmigo mismo, ¿sí? Me hace sentir mal porque digo, parece que no soy lo suficientemente bueno o buena, y por lo tanto probablemente en esta dirección, en este camino,
yo no pueda rendir lo que se requiere, no puedo dar lo que se necesita y por lo tanto a veces renuncio. Mejor me voy de este camino. Por otro lado también, desde la mentalidad fija, me empiezo a comparar. Empiezo a mirar al lado, pero me empiezo a comparar por las cosas que es mejor que yo. Y por lo tanto me empiezo a sentir más pequeño. En vez de mirar qué cosas compartimos o que tenemos en común, empiezo a ver en qué la otra persona se destaca más que yo. Y en vez de inspirarme, lo que hago es que me siento mal. Digo, mira, esa persona probablemente nació con un talento que yo nunca voy a tener. Por lo tanto, en vez de aspirar a ser como la otra persona, me tiendo a sentir mal porque la otra persona ha desarrollado mucho más sus habilidades o su capacidad que yo. Desde la mentalidad de desarrollo me doy cuenta que mis recursos personales, de lo que yo hoy día soy capaz, son el inicio de un camino. Son como la semilla. Puede ser como acá aparece en la imagen, puede ser una semilla o estos recursos personales pueden estar mucho más desarrollados. Pero lo entiendo como parte de un proceso. No es que la foto del momento, las capacidades que tengo hoy son las únicas que voy a tener, sino que también veo que puedo cultivarlas y puedo desarrollarlas. Y también muchas veces cuando tengo mentalidad fija también, me doy cuenta que mis errores, bien, en vez de sentir que son espacios para aprender, espacios donde yo puedo desarrollar una nueva mirada, puedo aprender a modificar también mi mentalidad, más bien lo considero como algo que no tengo que cometer. O sea, cometer errores está prohibido, no es algo que una persona que sea inteligente o que sea capaz pueda cometer. Por lo tanto, de la mentalidad fija lo miramos como algo no deseable. Desde la mentalidad fija, muchas veces cuando nos realizamos algunos test también de inteligencia, desde habilidades, creemos que esa es nuestra forma de ser definitiva. En vez de nuevamente mirarlo como algo, como una foto del momento, lo vemos como que ese soy yo, esas son tus herramientas y con esas son las únicas que vas a contar por toda tu vida. Otra pista que nos puede demostrar si tenemos mentalidad de crecimiento fija es que cuando tenemos mentalidad fija tendemos a culpar a otros de nuestros errores. Bien, ok, puede ser que hayan responsables, ¿cierto? Otras personas sean responsables de errores que se cometen, pero cuando yo tiendo a culpar a todos, ¿cierto? A echar hacia afuera la culpa de lo que ocurrió y no me responsabilizo de las situaciones, justamente puede ser que estés en presencia de mentalidad fija. Ok, entonces vimos cuáles son las maneras que podemos detectar nuestra mentalidad fija. Ahora te quiero hablar también cuáles son los beneficios de tener una mentalidad de crecimiento. Si bien la mentalidad de crecimiento no te puede asegurar el éxito, sí aumenta tus probabilidades de lograr las cosas que tú te has propuesto. Bien, porque te abre posibilidades y te hace explorar formas de llegar al lugar donde quieres llegar. Ahora, desde la mentalidad fija, claro, es más seguro muchas veces. Yo digo, bueno, no lo puedo lograr y no lo intento. Por lo tanto, no voy a equivocarme, o por lo menos esa es la sensación que tengo, porque no me estoy batiendo, no estoy desafiándome, y por lo tanto puedo estar tranquilo de que en realidad yo estoy bien, que no cometo errores. Pero el mayor beneficio, como te comento, es que desde la mentalidad de crecimiento te vas a dar cuenta, te va a abrir posibilidades. Por otro lado, desde la mentalidad de crecimiento, otro beneficio es que cuando la gente te hace un feedback o te da su punto de vista, te lo puedes tomar como algo que hablan de las cosas que tú haces y no de ti, no de tu ser. No te lo tomas personal, no te lo vives como una crítica a ti, más bien a lo que tú estás haciendo. Lo puedes mirar con una cierta distancia, con una cierta perspectiva. Desde la mentalidad de crecimiento, otro beneficio es que todos los errores que has ido cometiendo los puedes resignificar y ver de qué manera esos errores que has cometido te pueden ayudar a encontrar nuevas ideas, a poder mirar las situaciones desde un lugar distinto, a poder utilizar tu pensamiento crítico.
Otro beneficio es que desde la mentalidad de crecimiento, tú te atreves, te gusta que te pongan desafíos. Los desafíos no son algo que te dan ganas de salir corriendo o que te paralicen. Desde la mentalidad de crecimiento tú dices, ok, probemos, veamos de qué soy capaz, cómo puedo lograr. Y eso te va a ayudar justamente a ir completando tus objetivos. Algo también interesante de ver es que para detectar nuestra mentalidad de crecimiento, o más allá de ver lo que yo pienso, si yo les pregunto a la mayoría de las personas, cuando les pregunto, ¿tú tienes mentalidad fija de crecimiento? Una gran mayoría me dice, yo tengo mentalidad de crecimiento. Entonces eso es lo que pensamos desde lo consciente, pero también está la parte subconsciente. En vez de mirar qué es lo que pensamos, que también está bueno, te invito a mirar qué es lo que haces. Si tú dices que eres una persona de mentalidad de crecimiento, por ejemplo, estudiando cierta materia, ve si es que efectivamente estudias, cuánto te dedicas a realizar esas actividades. Te invito a mirar qué cosas tiendes a hacer de una manera más natural, que es más fácil para ti. Entonces también eso te va a dar un detector en qué áreas de tu vida tienes una mentalidad de crecimiento. Entonces, mira, en vez de solamente mirar lo que piensas respecto a si tienes o no tienes mentalidad de crecimiento, mira qué es lo que haces. Y eso te da muchos indicios realmente de dónde está la mentalidad de crecimiento, en qué áreas no está tan presente. Y quiero contarte también, recién te he hablado de los beneficios de la mentalidad de crecimiento, te quiero hablar de los costos que tiene la mentalidad fija. Primero que todo, desde la mentalidad fija, constantemente estoy buscando validarme frente a los otros y frente a mí. Y por lo tanto requiere mucho esfuerzo, mucha energía, estar demostrando que yo soy competente, que soy capaz. Porque en el fondo no creo que soy capaz en esa área. Cuando estoy hablando, puede ser de lo situacional. Puede ser que en ciertas áreas me ocurre eso. Puede ser que en esas áreas yo estoy constantemente validando. 3 cosas que hago cuando tengo mentalidad fija y que serían parte de los costos. La primera es que me rindo. Me aparece un desafío y si siento que es demasiado grande, demasiado abrumador, lo suelto y me rindo. Dejo de intentarlo y por lo tanto cierro las puertas a desarrollarme en una cierta área. También, otra de las cosas que podría ser, puede ser que hagas cuando tienes mentalidad fija, es que tiendas a hacer trampa. Porque en el fondo crees que no importa lo que hagas, no vas a poder lograr desarrollarte como tú quieres y por lo tanto te justificas para lograr, ¿cierto?, tu objetivo, te puedes justificar el hacer trampa. Y por último, las 3 cosas que haces cuando tienes mentalidad fija, la primera es rendirse, la segunda probablemente hacer trampa y la tercera culpar a otro, echar hacia afuera la responsabilidad de las situaciones. Si yo no soy feliz, el resto tiene la culpa. Si es que yo no estudio, es porque el resto no me enseña bien, el resto no hace las cosas que yo quisiera. Y puedes tener, en cierta forma, razón en las cosas que estás diciendo, pero si solamente lo dejas afuera, tú te quitas mucho poder, porque no buscas la manera de poder hacerlo de una mejor manera, de algo que te resulte a ti. Te quedas ahí a la deriva, esperando que la suerte te permita encontrar la manera en que tú puedas desarrollarte. Ok, entonces hemos hablado de los beneficios, de los costos, cómo detectar la mentalidad de crecimiento y fija. Entonces ahora quiero compartir contigo cómo puedes desarrollar la mentalidad de crecimiento. Entonces lo primero, y aunque suene quizá demasiado obvio, es reconocerla. Para eso puedes ir mirando todas las pistas que te di. Reconoce dónde está tu mentalidad de crecimiento, también reconoce dónde está tu mentalidad. Y ahí cuando reconozcas esas situaciones o áreas donde estás enfrentándote o desarrollándote con mentalidad fija, va a tener un gran espacio para crecer. Entonces lo primero es darte cuenta. Y para eso es muy importante mirarte en el día a día, qué es lo que tiendes a hacer, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Como te decía, no solamente qué es lo que piensas, sino también qué es lo que en el fondo haces. Una vez reconocidos tu mentalidad fija,
lo que tienes que hacer ahora es darte cuenta qué situaciones detonan, lanzan tu mentalidad fija. Puede ser que situaciones quizás en determinadas ramos, ¿cierto? O determinados estilos de enseñanza también detonan tu mentalidad fija. Date cuenta qué cosas son las que hacen que en ti aparezca la mentalidad. Tercer punto, cómo desarrollarla. Ponle un nombre a tu mentalidad fija. Una vez que te des cuenta, y te lo digo así, ponle un nombre, porque todos tenemos mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. No es que haya algunos que sean 100% mentalidad de crecimiento, sino que tenemos de ambas. Entonces, cuando detectes esa mentalidad de crecimiento, de fija, perdón, ponle un nombre de tal forma de que te des cuenta, la puedas despersonalizar, que no eres tú esa mentalidad fija, porque la has ido aprendiendo, como te decía, ya sea con tu familia, en el colegio, en diferentes situaciones. Tomar distancia de todas esas creencias de mentalidad fija, porque esas no eres tú no eres esa mentalidad fija. Y por lo tanto, en la medida que puedas ir trabajándolo, vas a poder ir modificando o escuchando un poquito menos esa mentalidad fija y escuchando una nueva voz de mentalidad de crecimiento. Entonces, cuando ya la reconociste, cuando te das cuenta qué cosas hacen detonar tu mentalidad fija, cuando le pusiste un nombre, te invito a que cuando detectes la mentalidad de fija, ¿cierto? Con el nombre que tú le hayas puesto, en mi caso yo le puse Fígaro, Fígaro de Fix, bien, por ahí va el nombre. Cuando aparezca, ponte a hablar con ella, como a argumentar, bien, a escuchar también lo que te diga, no a pelearte, bien, una conversación es una conversación de entendimiento. ¿Por qué tu mentalidad fija te está diciendo lo que está diciendo? ¿Y qué evidencia tiene? O sea, ahí aparece tu contraparte de darte cuenta también tú, ¿qué evidencia tienes hoy? Ahora, si tú me dices, José Luis, pero es que no tengo ninguna evidencia para mi mentalidad de crecimiento, vas a tener que empezar a construirla, a desarrollarla, a ver qué necesitas tú, qué evidencia necesitas para darte cuenta que realmente puedes lograr, ¿cierto? O ver desde nuevas perspectivas. Otra forma de desarrollar tu mentalidad de crecimiento es, ya sea encontrando otros mentores, otras personas que hayan vivido estos procesos y que te puedan ayudar en este camino. No te van a decir lo que tienes que hacer, pero sí te pueden ayudar a mostrarte ciertas señales que van apareciendo, de tal forma de que puedas contar con asesoría para poder reconocer tu mentalidad fija y qué cosas necesitas hacer para poder ir desarrollando una mentalidad de crecimiento. Y también puedes buscar personas que te inspiren. ¿Te acuerdas que yo te decía que desde la mentalidad fija muchas veces hay personas que uno ve y que se compara, pero dice, oye, pucha, yo soy menos que él? En vez de mirarlo desde ahí, mirarlo desde lo que yo podría lograr al ser esa persona y empezar a averiguar qué ha hecho o qué está haciendo esa persona para tener esta mentalidad de crecimiento. Puede ser qué tipo de libros ha leído, qué tipo de educación ha tenido, quizás hasta cuenta con un equipo, un grupo de personas que lo ayudan a poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento. También algo que te puede ayudar a darte cuenta, a desarrollar tu mentalidad de crecimiento, es reconocer que esto es un viaje. ¿Te acuerdas en la primera sesión que hablamos del viaje del héroe o la heroína? Esto más bien es un viaje, no es algo que tú de un día para otro cambias. No es como estas pastillas de Matrix, donde yo me tomo una pastilla y mi mundo cambia inmediatamente. Más bien es algo que va ocurriendo gradualmente, y para eso también tienes que cultivar la perseverancia, la paciencia, dándote cuenta que van a haber días que vayas a avanzar, otros días quizá a retroceder, pero lo importante es que vas en una dirección, ¿cierto?, de cultivar tu mentalidad de crecimiento. Y quiero compartir con ustedes, ya para ir cerrando esta charla, ¿cierto?, de la mentalidad de crecimiento, un video de un tenista chileno que cultiva justamente la mentalidad de crecimiento, que en situaciones muy adversas él ha salido adelante, y creo que es la mejor forma de entender, de ver personificado una persona que tiene mentalidad de crecimiento.
Mira, lo único que les puedo decir que nosotros con Paul y con el equipo no nos tenían mucha fe, nos vieron que era muy difícil que ganáramos. Yo creo que en la vida nada es imposible, weón. Ni una weá. Nada, weón. Y gracias a Paul, lo único que les puedo decir que se pasaron estos 3 días, nos apoyaron de la mejor forma. Me sentí como en mis mejores tiempos. Y así es con Nicolás Mazú, que nos entrega su mensaje, ¿cierto?, alentador para abrir nuestra mente. También yo quiero dejarlos con una frase que mi padre siempre me decía, desde chico me decía: la educación es la mejor herencia. Y hoy creo, y yo creo que mi padre también lo hubiera compartido conmigo, que cambiaría un poquito esa frase, lo cambiaría a: la mentalidad de crecimiento es la mejor herencia, ya que la mentalidad es algo que vas a llevar siempre, ¿bien? En la medida que tú lo puedes ir desarrollando, te vas a poder ir encontrando con diferentes situaciones y la mentalidad de crecimiento te va a abrir posibilidades, ¿bien? Muchas veces tener un cartón, tener una educación, cierto conocimiento, nos puede ayudar, bien, nos ayuda, pero eso a veces queda corto en el tiempo. Pero si nosotros cultivamos una mentalidad de crecimiento, esa mentalidad siempre nos va a acompañar y siempre nos va a estar abriendo posibilidades en el futuro, y nos va a permitir también quizás especializarnos o conocer nuevos caminos que nos permitan desarrollar nuestra propia vocación. Espero que esta charla te haya servido. Ya sabes, cualquier duda, consulta, me puedes escribir en el chat, me puedes escribir por WhatsApp o por mail, y nos estamos viendo ya en la próxima charla, donde estaremos hablando sobre el autoconocimiento. Que tengas una buena tarde. Nos vemos.